gobierno de Javier Milei no solamente, como decía, tiene prácticas fascistas, sino que tiene un plan económico plenamente neoliberal que responde a los millonarios argentinos, a las corporaciones yanquis, sionistas y de Europa vinculadas a la OTAN, claramente. Javier Milei cambió el rumbo de la geopolítica en la Argentina. Nosotros, con todas las diferencias y críticas que teníamos con Alberto Fernández, apostábamos a construir dentro de los BRICS, que son las economías emergentes, con Brasil, Rusia, India a la cabeza. De hecho, había sido invitada a Argentina a ser parte de los BRICS desde enero del 24, claramente asumió Milei. Lo primero que hizo es alineamiento total y absoluto sometimiento a las políticas yanquis, políticas cipayas y vendepatrias por parte de Milei, también con el sionismo. Son los dos países, tanto Israel como Estados Unidos, que más veces visitó Javier Milei, incluso más que los territorios federales de la Argentina. Y bueno, en este reposicionamiento, Argentina vuelve a ser el patio trasero del imperialismo yanqui, es decir, no solamente para extraer recursos naturales, no solamente para ubicar bases militares, como lo va a hacer Estados Unidos, que ya anunció el jefe de Comando Sur norteamericano, ha ido más veces a la Argentina en los últimos 2 años que a cualquier otro país de Latinoamérica o el Caribe, y ya anunciaron la instalación naval de una base de la Armada yanqui en Tierra del Fuego, que es la provincia más austral de la Argentina. Que eso le va a dar, a mi entender, 3 condimentos importantes. Uno es el control del paso bioceánico del Atlántico al Pacífico, en donde se une, que es Tierra del Fuego. Por otro lado, es un refuerzo más a la base más grande que tiene la OTAN en el Atlántico Sur, que es en nuestras Islas Malvinas, ocupadas por los piratas ingleses, pero aparte es la puerta de entrada al continente a explorar y expoliar en las décadas que vienen, porque lo necesita el imperialismo, que es la Antártida. Entonces, dicho esto, el imperialismo necesita claramente que nuestro Estado sea desmontado, que las políticas sociales y las garantías de derechos se privaticen, porque lo que está claro bajo este gran relato, que es vender humo, como decimos nosotros, que es que el Estado da pérdida, es la típica, eso ya es una receta más vieja que mi abuela, ya lo hicieron los milicos en la dictadura, desmantelando el Estado para dejar negocio a las corporaciones económicas amigas, privatizándolas. Lo hizo Menem en los 90, la misma, y ahora no lo pudo hacer Macri por la resistencia popular, y esta cuarta reforma del Estado es la que está llevando adelante Milei. Es decir, desmonto el Estado, despido, cierro los organismos, no garantizo derechos y permito que el privado local, digo, la oligarquía cipaya local, o los extranjeros hagan negocio con lo que debería ser un derecho. Es decir, ellos plantean que nuestros derechos son negocios, no respetando incluso lo que dice la Constitución Nacional. Entonces, eso ha generado, en primer lugar, miles de despidos. En segundo lugar, al cerrarse los organismos, se perdió presencia del Estado Nacional en los territorios federales. ¿Qué quiero decir? Las provincias se ha retirado y hay una nueva mirada, como la discusión de 1810, que posteriormente provocó una guerra interna civil que fue entre los unitarios y los federales, que esta mirada unitaria centralice lo poco que quiere de este Estado chiquito, bobo, al servicio de las corporaciones millonarias argentinas, yanquis y sionistas, que esté centralizado en la capital federal, o a lo sumo ahora, como le dicen, al AMBA, que es el obelisco y 40 manzanas alrededor. El resto del país que se las arregle. Entonces, muchos de los despidos, te diría gran parte, y casi todos los cierres de los organismos nacionales que garantizaban derechos a nuestro pueblo, se cerraron en las provincias. Entonces hay una mirada centralista, bien porteña, de que lo poco que va a quedar en el Estado va a estar en esas 40 manzanas alrededor del obelisco y de la Casa Rosada. Bueno, esto ha generado una catástrofe social de dimensiones,
porque si vos no tenés salud pública, no tenés educación pública, no tenés un montón de programas como los que brindaba el Ministerio de la Mujer, el INADI, que avanzaba sobre las políticas de discriminación, desarrollo social, que era el que sostenía programas para las barriadas populares que están desocupadas. Si cerrás agricultura familiar, que es era el organismo que planificaba políticas para los pequeños y medianos productores, el campesinado argentino, y bueno, claramente hay una idea de qué Estado quieren, pero también de qué país quieren, para quién van a gobernar. Entonces, bueno, me parece que claramente ellos quieren un Estado bien chiquito al servicio de las corporaciones, pero con un relato contradictorio que lo podés velar muy rápido, porque ellos dicen que no hay plata para el Estado, pero sí hay plata del Estado para pagar una deuda ilegítima, inmoral y fraudulenta del FMI, porque la deuda del FMI la pagamos nosotros. No hay plata para los jubilados, pero vos ves que las fuerzas represivas del Estado, federales, todas, cada vez están más equipadas, cada vez tienen nuevos equipamientos. De hecho, la otra vez había un análisis de la ropa que tenían los policías, las fuerzas de seguridad que golpean a los jubilados, la ropa, los escudos, el gas pimienta, el armamento, y capaz que con uno de esos pagabas 5 jubilaciones dignas. Entonces, no hay plata para una cosa, pero sí hay plata para otra. Hay plata para que los diputados y los senadores sean sobornados para sacar las leyes que quiere Milei. Entonces, bueno, claramente la respuesta inmediata que hoy está dando la clase trabajadora vinculada al Estado Nacional la está dando mi sindicato de base, que es ATE. ATE, desde que asumió Javier Milei, está en la calle, tiene sus dirigentes máximos criminalizados en la protesta social, judicializados, denunciados muchos, estamos penalmente por su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que aparte, ni bien asumió, sacó un protocolo que se llama antipiquetes, que es totalmente inconstitucional, que avanza sobre la represión al conflicto, alejando a la política de que dé una respuesta política justamente a la demanda de nuestro pueblo. Y bueno, hoy ATE y la CTA están al frente de esa lucha. Debo decirlo que en soledad, porque la CGT ya se corrió, arregló, tiene un silencio cómplice. Pero bueno, nosotros venimos dando pelea, intentando de vertebrar unidad con los sectores que quieren luchar y entendiendo el sindicalismo como una cuestión integral. Digo, en la Argentina hoy hay un modelo sindical, a mi gusto, vetusto, que no convoca, que es el de la CGT, que solamente organiza a la clase trabajadora que está formal y tiene recibo de sueldo, que hoy es la que menos existe. Y hay otro modelo sindical que con todas nuestras limitaciones y debilidades tratamos de llevar desde la CTA, que es organizar ese colectivo desocupado, informal. Y bueno, nosotros estamos tratando de integrar, pero dejando de lado ese sindicalismo amarillo. Digo, el sindicalismo amarillo que solo quiere discutir salario, convenio colectivo, no va. Digo, nosotros tenemos que, obviamente ese es nuestro fuerte, pero tenemos que empezar a discutir política, tenemos que empezar a discutir un proyecto de país, tenemos que seguir planteando la liberación nacional, no ya desde nuestra Argentina, sino pensándolo en términos de la patria grande, como lo quería San Martín, Artigas y Bolívar, porque no hay salida por territorios, hay una salida que tiene que ser continental. Y ese es el desafío, tratar de darle musculatura a la unidad, que no sea solo para la foto, que no sea una unidad impostada, que no sea un amontonamiento, sino con los que tienen ganas de pelear de verdad. Y yo creo que el sindicalismo va a ser la última trinchera y el último bastión que vamos a tener para resistir el embate de Milei. Claramente hoy hay una reforma laboral en marcha, no está normada ni legislada, pero vía pulverización del salario. Nosotros los estatales nacionales, provinciales y de los ayuntamientos, los municipios, ya perdimos el 40% del valor adquisitivo de nuestro salario de que asumió Javier Milei. Y ese es un dato político muy importante,
porque no llegás a fin de mes, porque te condenan a vivir en la pobreza, porque tenés que vivir trabajando, es decir, esa reforma vía salario está en marcha vía precarización laboral, trabajando en condiciones indignas, está en marcha con el pluriempleo, que vos tengas que tener 2 o 3 laburos, eso está en marcha, pero lo que viene ahora es tremendo, digo, una reforma laboral a lo Bolsonaro, que sabemos que salió en el 2017, ganó Lula, ya hace varios años que gobierna y no la pudieron derogar. ¿Qué quiero decir? Que si sale va a ser muy complicado en el futuro poder dar la vuelta. Una reforma laboral que plantea que no haya más convenios colectivos de trabajo, que las paritarias sean individuales por meritocracia y producción, es decir, cada trabajador en su puesto de trabajo va a hablar con el patrón y discutir su salario. Quieren correr en un ataque directo a las organizaciones sindicales, a los sindicatos de la negociación colectiva, lo cual es muy grave. Quieren que las vacaciones sean una bolsa, que se acumulen días y después el patrón verá cuándo te las da. No van a ser pagas. A contramano de lo que plantea Europa, incluso la ministra de Trabajo del Estado español, que es la derecha conservadora, plantea que hay que trabajar menos horas, y de hecho creo que está planteando un proyecto para bajar las horas semanales, y Argentina va a contramano del mundo y plantea que hay que trabajar 12 horas. No va a haber indemnización, despido sin causa. Ahora, ¿qué quiero decir? Que Estados Unidos, en lo que veníamos hablando anteriormente, necesita la Argentina como territorio para saquearla de los recursos naturales, como ubicación geopolítica, pero también como un experimento que puede llegar también a Europa u otros países del mundo, en donde necesita una mano de obra calificada muy barata. Te diría casi explotada laboralmente, volviendo a los regímenes de fines de 1800, principios de 1900. Porque mi sindicato ATE, que se fundó en 1925, cuando se crea, era por la lucha de las 8 horas, la estabilidad laboral, las vacaciones pagas, es decir, estamos retrocediendo 100 años y es una reforma escrita, como el plan económico de Milei, en los buffets de las grandes corporaciones en Estados Unidos, pulido un poquito en los buffets de los abogados de los millonarios en la Argentina, y que lo único que va a hacer es garantizar más ganancia a la oligarquía, es decir, el capital se va a llevar cada vez más riqueza y los trabajadores vamos a recibir apenas unas migajas de eso. Entonces, bueno, eso seguramente se va a querer plantear ahora cuando asuman el 10 de diciembre los diputados que sacó La Libertad Avanza, que acá sí me quiero detener con esto del relato. Ellos se han apropiado, se vienen apropiando de muchas palabras y simbologías nuestras. Porque, por ejemplo, ellos se dicen libertarios, y si vos vas a ver en la historia de la Argentina, los libertarios eran los anarquistas, los fundadores de los sindicatos. La palabra libertad también está vinculada al anarquismo. De hecho, él cierra sus actos, primero que le robó una canción a una banda que es bien combativa y popular, que se llama La Renga, le robó un tema que se llama Panic Show, que es con el que cierra cada acto, y si bien la banda de música le ha dicho reiteradas veces y lo ha intimado judicialmente que no la ponga en sus actos, primero porque es de ellos y segundo porque no comparten su proyecto político, el tipo sigue, entonces se apropió de ese tema, que lo escuchan miles de jóvenes en la Argentina, y cierra Viva la libertad carajo. Y quienes venimos del peronismo siempre gritamos Viva Perón carajo. Entonces, bueno, se apropian de esas pequeñas cosas. Lo que está claro es que el imperio necesita una mano de obra muy barata, y este experimento, ¿qué es? Que la clase trabajadora por primera vez vote a su verdugo, en este caso, y que el fascismo o estas formas de gobierno autoritarias, déspotas, como las que tenemos, accedan por el voto popular, como una especie de dictadura blanda, sin que haga falta que venga una dictadura militar como pasó en otras épocas. Bueno, yo creo que ese ensayo se está empezando a construir en la Argentina y me parece que es peligroso porque eso, si funciona y no tiene una respuesta popular contundente, seguramente para mí puede ser traspolado a cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque la discusión en definitiva de fondo no es contra Javier Milei. Javier Milei es un títere de las corporaciones.
El día que haya conflicto va a ser un fusible de cambio, pondrán a otro. En definitiva, la pelea sigue siendo contra los opresores, contra el sistema capitalista. Y sabemos que eso es una pelea global, que el enemigo a nivel global es el mismo y es el capitalismo y el imperialismo como forma de sometimiento.